Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, doctor Rommel Flores. Y lamento mucho la situación de ahora por el virus que nos ha impedido poder estar con ustedes. Eh, y espero que, pues, después de esto se guarden porque cada vez se va a poner peor. Vamos a hablar sobre alcances de ultrasonido en medicina fetal. Eh, y es una charla un poco más filosófica y de recordarnos en dónde estamos ahora parados, porque muchas de las cosas que hoy en día sabemos, las sabemos porque nos hemos parado en hombros de personas que han hecho maravillas en el ultrasonido y descubrimientos muy importantes antes del ultrasonido que nos han llevado hasta hoy ser lo que somos. Y vamos a entender un poquito, hablar un poquito de la historia, cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, en la antigua Egipto, para saber si una paciente, una mujer estaba embarazada, le podían apretar las manos para sentir las pulsaciones y si se ponía de color verde o si la paciente sentía muchas pulsaciones en la mano, pues se pensaba que estaba embarazada. Eh, También los antiguos egipcios, para saber si una paciente estaba embarazada, si una mujer orinaba sobre una bolsa que tuviera cebada y que tuviera trigo combinado con sal, si después de esto, de esta orina, esta combinación, germinaba trigo, era un niño, y si germinaba cebada, era una niña, y si germinaban los dos, pues se pensaba que podía tener gemelos. Y también en papiros antiguos se habla de, por ejemplo, si introducían una cebolla en el interior de la vagina de una mujer que pensaban que estaba embarazada y la dejaban ahí ciertas horas, casi un día completo, y al otro día se probaba y perdía su sabor, pues pensaban que estaba embarazada. También otros papiros con leche materna combinado con sandía, si al otro día o en unas horas la paciente tenía flatulencias, no estaba embarazada, si vomitaba, estaba embarazada. Los asirios que descubrieron o dijeron que relacionaron el tiempo del embarazo con los meses lunares. Ellos decían que era mejor un bebé 7 mesino que un 8 mesino, cosa que muchos existen mitos todavía respecto a esto. Ya sabemos que entre más grande sea mejor. Y también relacionados con la luna, embarazos que hoy en día también muchas pacientes, incluso a veces médicos, bromeamos con el tema de la luna y los embarazos que nacen más en teoría. Desde el Antiguo Testamento también es tal vez el primer reporte que tenemos de que se supo el sexo de un bebé antes de que naciera, y eso fue porque el bebé venía de nalgas, le hicieron un tacto y obviamente descubrieron que era niño o niña. En antigua Roma, también las mujeres que veían atolondradas pensaban que estaban embarazadas. En Babilonia, las mujeres que caminaban lento pensaban que estaban embarazadas. En Francia, las mujeres que tomaban vino y orinaban turbio pensaban que estaban embarazadas. En Alemania, las mujeres que tenían antojos muy raros también pensaban que estaban embarazadas. Así que, bueno, si fijan, muchos de estos mitos aún persisten, ¿no? En China, pensando con las pulsaciones, que una paciente estaba embarazada. Hipócrates les daba miel con agua. Si les daba cólico, estaba embarazada. Si se dormía plácidamente, no estaba embarazada. Eh, Sorano de Feso, que fue uno de los médicos, o tal vez el padre de la ginecobstetricia, decía que si al tener vida sexual se erizaban los vellitos de esta manera, pues estaba embarazada. Nicolás Culpeper decía que si la mujer experimentaba un orgasmo como antes nunca lo había experimentado, pensaban que estaba embarazada. Así que, bueno, todas estas es cultura general, son datos curiosos que nos llevaron incluso los mitos persisten hoy en día. Este que ven aquí es el doctor Leopold, que descubrió las famosas maniobras de Leopold, y antes no teníamos ultrasonido, pero palpando el útero del bebé podríamos saber si tenía, en qué posición o qué presentación estaba el bebé, si podría ser parto o no. Y este otro hombre que ven aquí es el doctor Pinar de Francia, que inventó este aparatito para escuchar la frecuencia cardíaca del bebé.
y era lo que teníamos en la antigüedad. Y muchos de los que existen, ¿no? Hoy en día persisten y seguramente ustedes lo ven, que si las pacientes pensando si es niño o niña, por la forma de la panza, por los latidos cardíacos, por la forma de la orina, por los antojos dulces o salados, por si vomita mucho, por si le crece el pelo, por si el vapor del péndulo, que una rana si hace defeca, o el mismo calendario y obviamente las abuelitas que siempre meten la cuchara en el tema y parece que son las que predicen qué va a ser. Sin embargo, la mejor prueba de embarazo, existen pruebas de orina, pruebas en sangre, y no hay mejor prueba de embarazo que el ultrasonido, y el ultrasonido que tenemos hoy en día es espectacular para poder hacer eso. Incluso determinar el sexo del bebé a partir de la semana 12 en adelante es factible. Hoy en día podemos saber eso, ya no quitamos los mitos, ¿no? De si estaba embarazada, si no, y qué sexo es el bebé por el ultrasonido. Y obviamente no me voy a detener mucho en esto, son eventos muy importantes con la aparición que nos llevaron a tener los ultrasonidos que tenemos hoy en día, desde 1774, de muchas investigaciones, Doppler, eh, los profesores Curie, Galton, Richardson, etcétera. Todos estos inventos que se hicieron en la antigüedad nos han llevado a tener lo que hoy en día es un ultrasonido. Desde mucha gente muy importante, ¿no? Durante muchas décadas, desde 1700 hasta hoy en día, sabemos que nos ha llevado a tener lo que hoy en día tenemos. Antes se utilizaban ultrasonidos en una sola habitación, hoy es un aparato cada vez más pequeño. Y nos preguntamos quién es el verdadero héroe en esta situación, si son las personas que hicieron posible esto con esos descubrimientos, las marcas que venden los ultrasonidos, los ingenieros biomédicos o las personas que están detrás haciendo el hardware, el software de una máquina de ultrasonido que cada vez es más sofisticado y cada vez es más impresionante. Realmente, pues, o el médico puede ser el héroe en este tema. Yo creo que es una combinación de todos, tanto los descubrimientos como la gente que hace la tecnología, como los médicos que están preparados en ultrasonido. Y el ultrasonido influyó en la aparición de la medicina fetal. Cuando los papás podían ver al bebé, se dieron cuenta que era una persona que estaba ahí, que estaba formada, y desde ahí empezaba una relación. Así que el ultrasonido es un parteaguas en la aparición de la medicina fetal. Vamos a adelantar un poquito. El feto se considera hoy en día un paciente, es un paciente que cada día entendemos más, conocemos más sobre su embriología, conocemos más sobre su desarrollo y lo consideramos un paciente. Incluso hay tratamientos que podemos hacer dentro del útero o tratamientos que podemos hacer indirectamente a través de la madre. Y más o menos, cuando uno se pregunta, y bueno, qué tan importante o cuántos bebés tendrán un problema durante el embarazo, pues aproximadamente 1 de cada 10. 1 de cada 10 suena bastante, pero afortunadamente la mayoría de los problemas son leves, aunque hay unos que son más graves y requieren algún tipo de intervención o simplemente dar la mala noticia de que no viene bien. ¿A quién vamos a realizar el ultrasonido? Vamos a realizarlo no solo a las pacientes con factores de riesgo, sino vamos a realizar el ultrasonido prácticamente a todas las pacientes, independientemente de su condición social, independientemente de su índice de masa corporal o patología que presente, etcétera. A todas se recomienda hacer una ecografía fetal. Y antes de empezar, ¿qué debo saber? Pues es muy importante a la gente que está empezando a hacer ultrasonido saber en qué cuadrante de aprendizaje se encuentra. Estos son unos cuadrantes en los cuales el A es alguien que no tiene ni idea de hacer un ultrasonido y que va a empezar. El cuadrante B es alguien que ya está estudiando, pero aún le falta experiencia. En el cuadrante C es un médico que ya tiene cierta experiencia, pero que todavía no puede hacer diagnósticos o pronósticos importantes. Y el D, pues es un médico experto.
lo bueno de esto es que podemos ir progresando hacia todos los cuadrantes que queramos. Así que esto es una tarea que tienen ustedes. A veces uno es bueno en una cosa y le falta ser experto en cerebro o en corazón fetal o en otra cosa. ¿Cuántas ecografías se deben realizar durante el embarazo normal? Una pregunta que les hago a ustedes. Antes sabíamos que las visitas se hacían más hacia el final del embarazo. Hoy en día se invierte la pirámide. Esto es hecho por el doctor Kipros Nicolaides en Londres, en las cuales es más importante verlo desde el principio para determinar riesgos y poder prevenir ciertas circunstancias. Y la siguiente gráfica me gusta mucho, es una cortesía del doctor Walter Castillo en Perú. Me gusta mucho porque viene todos los ultrasonidos que podemos hacer o que debemos hacer en una paciente. Antes decíamos que solo necesitábamos uno, que es la ecografía estructural en la semana 20. Hoy en día sabemos que podemos hacer ultrasonidos desde que es un embrión entre las 6 a 10 semanas para hacer revisar al bebé, un ultrasonido entre las 11 y 14 que está muy bien determinado, un ultrasonido a la semana 20, 24 que es el morfológico, que es el que habitualmente hacíamos, y aparecen dos ultrasonidos que considero bastante importantes. Uno es entre la semana 30 a 34 y otro es entre la semana 38 a 41, que cada uno tiene sus objetivos específicos y obviamente hay que saber cuáles son esos objetivos. Pero hoy en día sabemos que los ultrasonidos pueden hacerse de esta manera, deberían de hacerse de esta manera. Todo mundo que envíe una paciente debe tener en mente que estos ultrasonidos son importantes para saber el estado de salud de un bebé. Preguntas, ¿por qué quiero aprender ultrasonido? Si conozco los requisitos, si conozco los objetivos y en caso de anormalidad, sé a dónde referir a la paciente. Esas son preguntas que cada uno se debe hacer y contestarse a sí mismo. Debemos saber todas estas. Si tenemos un ultrasonido en nuestras manos, necesitamos contestarnos y respondernos estas preguntas y debemos de tener todas aprendidas. Cosas diferentes, por ejemplo, esto de la zoonoembriología, entre las 6 y las 10 semanas de gestación, pues hay patologías que ya podemos detectar desde estas semanas, como aquí ven es un embrión de 6 a 9 semanas, en el que ya se detecta que tiene una holoprosencefalia. Y obviamente es mejor detectarlo estas semanas de gestación que detectarlo ya a la mitad o al final del embarazo, donde prácticamente sabemos que no hay ningún buen pronóstico para estos bebés, así que es mejor detectarlo lo más pronto posible. Ahora, ¿qué otras implementaciones se han hecho en el ultrasonido? Pues el ultrasonido durante el trabajo de parto, que antes no se hacía y se ha hecho en muchos lugares, sobre todo en Italia, para saber si el bebé puede nacer por parto vaginal, normal. Se puede hacer un ultrasonido transperineal, o un ultrasonido transabdominal para saber si va a desencadenar un trabajo de parto. Y obviamente el estudio del corazón fetal, que es muy importante desde el punto de vista estructural, pero no solo es ver el corazón desde el punto de vista estructural, sino hoy en día el ultrasonido también permite valorar la función del corazón a través de varias técnicas que nos pueden determinar el gasto cardíaco de un feto, determinar la mala función de un corazón. Así que esto es muy importante tenerlo en mente, es no solo ecocardiografía estructural, sino ecocardiografía funcional y el estudio del cerebro, que también son de los dos órganos más importantes. Existe todo un tema para hablar tanto de corazón como de cerebro fetal y procedimientos invasivos que podemos hacer por ultrasonido. Estos procedimientos invasivos que pueden ser desde una miocentesis, una biopsia de vellosidades coriales, una cirugía fetal en la que podemos observar el ultrasonido también es una herramienta bastante útil. ¿En qué otra cosa podemos utilizar el ultrasonido de manera novedosa? La elastografía, que antes se utilizaba mucho en mama, ahora se utiliza en el cérvix para predecir el parto prematuro. Y hoy en día las máquinas ya tienen esto que se llama inteligencia artificial, en la cual uno
tal vez no requiere ser tan experto en obtener los cortes de ultrasonido y la máquina reconstruye para obtener los cortes que actualmente tenemos que hacer. Obviamente esto no es tan preciso, sigue en estudio, hay unas máquinas impresionantes para esto, pero es una de las herramientas de las que hoy cuentan los ultrasonidos. Podemos hacer ultrasonido como una tomografía o como una resonancia magnética en la que uno decide los cortes y obviamente el estudio en 3D y 4D que cada vez es más sofisticado y podemos obtener imágenes como estas que ven aquí, que son imágenes obtenidas con la tecnología actual. Y bueno, ya ni tan actual, estas imágenes ya tendrán como unos 3 años o 4 años, pero vean la calidad de imágenes que obtenemos en primer trimestre, es impresionante. Y obviamente, pues para ver el corazón, preguntas comunes de los pacientes, si el ultrasonido le hace daño a mi bebé, si me va a quedar así mi bebé, como ven la imagen, si es radioactivo, si se va a quedar peludo, entre muchos ultrasonidos hagas, si va a tener reflujo. Son preguntas que hacen los padres a nosotros y obviamente debemos de tranquilizarlos en el sentido de que las máquinas hoy en día cada vez tienen más filtros y uno tiene que ser también consciente de cuántos ultrasonidos debe de realizar. Idealmente, los que les mencionaba en la pirámide, que el doctor Walter sugiere. ¿Y qué tan seguro es el ultrasonido? Pues sí es seguro, sin embargo, hay que utilizarlo tan moderadamente como sea posible con el término ALARA, como ven ahí, no estar demasiado tiempo con el Doppler, sobre todo en un embrión o en un feto pequeño. Y respecto a la ecografía, es algo que muy triste de reconocer, que alrededor del mundo prácticamente la gente que hace ultrasonido, desgraciadamente no tiene, o el entrenamiento formal, o tiene muy poco entrenamiento. Y eso no es solo en México, sino es alrededor del mundo. Y desde 1998 que la Organización Mundial de la Salud sacó este reporte, pues prácticamente seguimos igual, ¿no? Y es algo que nos preocupa en nuestro país. ¿Quién debe realizar el ultrasonido? Si es el ultrasonografista, el ginecobstetra, el médico materno-fetal, el radiólogo u otra gente que, que lo pueda hacer. Y en México esto es una realidad. En México el ultrasonido prácticamente lo realizan todos estos que ven aquí. ¿Quién lo puede hacer? Desde mi punto de vista, cualquiera puede hacerlo. No significa que cualquiera pueda hacer una ecografía fetal, sino que yo en mi experiencia también he visto que las excelentes ecografías fetales pueden proceder de cualquier parte, es decir, un ultrasonografista, un radiólogo, un médico materno fetal, etcétera. Y eso es algo que hay que hacer porque hay muchas embarazadas en nuestro país y no es suficiente con los médicos que tenemos hoy en día. La evolución del experto, pues la hemos visto así. Antes en México era el ultrasonografista, el radiólogo u otro, ¿no? Yo he encontrado colegas pediatras que hacen ultrasonido obstétrico. Después el ginecobstetra fue el que tomó la batuta, evolucionó hacia hacer perinatología, apareció la medicina materno-fetal. Después y le han quitado un poquito el término de materno y se ha hecho más fetal. Y después aparecen subespecialidades importantes como cardiología, neurología o cirugía fetal. Entonces, una evolución de qué es lo que ha sucedido en la medicina materno-fetal, en el uso del ultrasonido. Es muy importante si tú envías a una paciente, si vas a referir a la paciente, le tienes que explicar cuáles son los objetivos del referimiento. Si tú la vas a hacer, pues si tú le tienes que explicar cuáles son los objetivos de un ultrasonido. ¿Por qué enviar con alguien más? Porque tenemos más éxito. Es decir, el obstetra generalmente lleva a la mamá y el experto en la evaluación fetal debe ser otro médico, que habitualmente no es el ginecobstetra. ¿Con quién me sugieren ir? Generalmente este médico al que le envían tiene que estar certificado y hoy en día existen muchas maneras de certificarse. Y eso es muy importante tener para garantizar calidad del ultrasonido. ¿Qué equipo se debe utilizar? Pues pueden utilizar cualquier equipo, pero deben de conocer su máquina. Y es muy importante, a veces uno cuando empieza, no te compres un Ferrari si no sabes usar la máquina, ¿no? En cambio, puedes tener un Volkswagen y puedes ser un gran piloto,
Eh, y eso es un mensaje importante para todos los que empezamos. Es decir, si no necesito un equipo de alta gama, si no sea sobre ultrasonido, lo voy a desaprovechar. Mejor compro algo que se adecue a mis necesidades. Obviamente hay gente que tiene la capacidad de comprar un equipo de alta gama, porque son empresas grandes, pero no es tan necesario, ¿no? Si es el que está haciendo el ultrasonido es bueno, no importa la máquina. Eso es un mensaje importante. Las limitantes de hacer un ultrasonido, obviamente, pues es qué transductor voy a utilizar, movimientos fetales, distensión abdominal, problema grave en México en la obesidad, y problema grave en México, cada vez hay más cirugías desde el punto de vista estético que no nos permiten. El ultrasonido es un arte y tenemos que saber utilizar las herramientas para obtener las imágenes que queremos, porque a veces nuestra expectativa de obtener una imagen es tan buena, pero la realidad es otra. Ahora, sí, para ser un buen ultrasonografista, un buen médico que haga ultrasonido, necesitamos estar atentos a todo lo que sucede alrededor. Este es un ejemplo que habitualmente les pongo en donde les digo que cuenten el número de pases que hacen el equipo blanco y mucha gente sí dice, bueno, tiene 13. Cuando les pregunto si vieron al oso que pasó bailando, eh, habitualmente nadie lo ve porque uno está concentrado en los 13 pases que están dando. Miren, ahí en repetición, uno está muy atento al número de pases y, y ahí pasa el osito, ¿no? Entonces eso pasa con el ultrasonido. Habitualmente nos concentramos tanto en un punto que dejamos de ver el resto del feto y se nos pasan cosas. Y eso es un mensaje también que damos a la gente que empieza a hacer el ultrasonido. Cuando una paciente va a hacerse un ultrasonido, pues debe tener en mente que no solo a veces es el ultrasonido, sino también que se pueden utilizar marcadores séricos para obtener riesgos y nos dan una lista interminable a veces de riesgos, ¿no? Es decir, desde el primer trimestre tienes riesgo de preeclampsia, restricción, diabetes, parto prematuro, cromosomopatía, etcétera. Los equipos que tenemos hoy en día para uno de los equipos que tiene mejor resolución. Dejo de hablar un poquito para que vean la máquina, las cosas que pueden hacer con el Radiant Flow. Y por último, tenemos el ultrasonido, cómo va a evolucionar, cómo pienso que va a evolucionar, pues lo vamos a tener en nuestros teléfonos celulares y vamos a poder hacer el ultrasonido desde nuestros teléfonos celulares. Vamos a poder hacer telemedicina o incluso vamos a poder estar sentados en nuestra oficina y hacer el ultrasonido a distancia, que hoy en día sería muy útil porque no vamos a poder estar viendo pacientes así. Así que obviamente las necesidades nos van llevando a otra cosa. La paciente de realidad virtual podrá ver a su bebé y podremos hacer telemedicina de manera mucho más concreta. En fin, el ultrasonido no solo es ver la carita del bebé, el ultrasonido tiene muchas implicaciones para poder saber que un bebé está saludable y pues nada, agradezco mucho su atención, espero les haya sido de ayuda y les haya inyectado un granito les haya inyectado un poco de curiosidad para aprender más sobre el ultrasonido. Muchas gracias por su atención.